Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice, hace una pregunta y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle ayuda a Dios. Bendito Dios, Padre mío, gracias. Aquí tenemos este texto bíblico y te pedimos que tú nos ayudes en el tema de hoy, Señor. Derrama tu gracia, derrama mucho entendimiento, derrama poder sobre nuestras vidas a fin de captar y entender y poner por obra lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Primer punto. ¿Por qué habrá dicho estas palabras Jesús? ¿Se nos vendría a la mente el por qué? Yo creo que sí. Estas palabras se utilizan cuando está uno serio, cuando uno ve que las cosas no están marchando a como deben de marchar, cuando ves que la persona se acerca para contigo y te dice, mi jefe, mi papá, o mi padre, o mi general. Llega el momento en que te dice el encargado, el gerente, el padre, cualquiera, ¿por qué me llamas encargado si te digo que hagas una cosa y no la quieres hacer? ¿Cuándo se utiliza esta palabra que estaba utilizando Jesús? Cuando veía que él estaba hablando, enseñando, y veía los frutos de aquellas personas que les estaba predicando y estaban haciendo lo contrario. Llega el momento en que entra el celo de Dios en el corazón de Jesús y dice, ¿por qué me llamas Señor? Si lo que yo te digo que hagas, no lo haces, ¿para qué me llamas Señor entonces? Y esa es la verdad. A Jesús debemos llamarle Señor al estar haciendo la voluntad de Dios. El propósito de venir a este lugar es personal, pero yo creo que la intención de Jesús al dar su vida por la humanidad es que entendamos este pasaje bíblico. ¿Por qué le llamamos Señor? ¿Por qué le llamamos Dios? ¿Por qué le llamamos Padre? Y la pregunta es muy buena porque dice, ¿para qué? Si no haces lo que yo te digo. Son muy pocos los que prestan atención. Y son muy pocos los que dicen, es verdad. Y son muy pocos los que llegan a la práctica. Y sobre todo, en estos tiempos que estamos viviendo, verdad en Dios nos vale. Por eso es que Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor? Vamos a cambiarle Señor. ¿Por qué te atreves a llamarle a una persona pastor si siempre tú haces lo que quieres? ¿Sí se entiende? Vas a la escuela, maestro, ya vine. ¿Para qué le llamas maestro si no vas a hacer lo que te indique el maestro? Doctor, ya estoy nuevamente aquí. ¿Para qué le llamas doctor si lo que él te receta no le haces caso? Yo creo que tiene mucho que ver esto. Y si lo analizamos, nos damos cuenta de esa es la verdad. Si el doctor me dice que yo no coma grasas, que yo no tome cocas, por algo me lo estará diciendo. ¿Cómo estás? ¿No comiste grasas? Sí. ¿No tomaste cocas? Sí. ¿No comiste tanta sal? Sí. ¿Para qué vienes conmigo? ¿No creen que eso dirá el doctor? Yo creo que sí. Eso es lo que dirá el doctor. ¿Para qué me llamas doctor? ¿Para qué vienes conmigo? Si las recetas que yo te doy, siempre haces lo que tú quieras. Y la verdad, si le prestásemos atención al doctor, a los maestros, a los pastores, nos daríamos cuenta que todo estaría bien. Te quiero hablar hoy del ayuno. Y te voy a mostrar un texto. Vamos a leerlo. Mateo 9:14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Amén. Qué buena pregunta le hicieron a Jesús. ¿Quién se acercó? Los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué les preguntó los discípulos de Juan el Bautista? Buena pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan mucho? ¿Por qué los fariseos también ayunan mucho? Ahora la pregunta importante. ¿Por qué tus discípulos no quieren ayunar? ¿Verdad que está buena esa pregunta? Y esa es la pregunta que podríamos hacernos hoy día también. ¿Por qué los musulmanes ayunan? ¿Por qué los católicos ayunan? ¿Y por qué los cristianos de hoy día no quieren ayunar? Los musulmanes, un ayuno general hablando mundialmente.
Si es los católicos, ahí están metiendo el ayuno. Los cristianos, brilla por su ausencia el ayuno. No hay. Por eso es que alguien se le acercó a Jesús y le hizo esa pregunta, que es muy buena pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan mucho y tus discípulos no ayunan? Vamos a la respuesta. Yo pregunto, ¿es bueno el ayuno? Ayunan los musulmanes, ayunan los católicos y muchos no quieren ayunar. Muchas veces cuando nos vamos a los extremos, nos vamos a la perdición. El punto importante es centrarse a como lo que quiere Dios. Si yo me voy al extremo y le hago la pregunta a los musulmanes, a los católicos, ¿por qué ayunas tanto? No sé, así me lo mandan. Ese es un extremo. Del estar ayunando sin saber el por qué está ayunando. Vamos a llamar el extremo negativo. Vamos al otro extremo. Ustedes ayunan, no porque nunca nos los han mandado. Es un extremo también negativo. ¿Dónde te das cuenta? Unos porque no lo entienden y a otros porque no se los mandan. La pregunta es, ¿el por qué los discípulos no ayunan? ¿Te has hecho esa pregunta? Yo creo que muchas veces ya no hay el anhelo o el deseo del por qué. Una persona debe estar metida en lo que es en la oración y en el ayuno. A ver, discípulos de Juan, ¿por qué ayunan ustedes? Bueno, nosotros ayunamos porque Juan el Bautista es el que es enviado para predicar la salvación y queremos que la gente se salve. ¿Correcto? Muy buen ayuno. A ver, fariseos, ¿por qué ayunan 2 veces a la semana? Pues lo hacemos para guardar la ley y obedecer a los mandamientos de Dios. Aparentemente se ve bueno, pero la intención directa en la cual están ayunando no lo entienden. Vamos a leer el 15. Estamos en Mateo, capítulo 9, versículo 15. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. La respuesta de Cristo, y ahorita vamos a entender por qué le dio esta respuesta. Automáticamente esta respuesta que le dio Jesús es como para salirse del paso y no explicarles a profundidad. Les habló de esa manera. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y sencilla le dio la respuesta. ¿Puede acaso 2 que se están casando pueden estar en ayuno? Y claro, la respuesta es ¿para qué? ¿Para qué van a ayunar si los 2 se están casando? No tiene caso de estar ayunando. Pero la segunda parte le dice, pero llegará el tiempo en que el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Y también es la verdad. Llega el momento en que una muerte de un padre, de una madre, de un esposo, de un hijo, y entonces la gente empieza a buscar a Dios con ayuno y oración. O también se refiere en que el esposo, que es Cristo, les será quitado, y entonces la iglesia comenzará a ayunar. Pero en este caso, Cristo ya fue quitado, ya ascendió a los cielos. La iglesia se le derramó el Espíritu Santo y en la primera era apostólica, los discípulos ayunaban y oraban mucho. El problema es que hoy día, en este siglo que estamos viviendo, la gente más bien busca comodidad. Ya no estamos centrándonos a las necesidades, ni siquiera personales, ni siquiera familiares, y ni siquiera a un nivel congregacional. Ya todo se convierte en pura religión. Ya nadie quiere pagar el precio. Ya nadie quiere leer la Biblia. Ya nadie quiere orar. Ya nadie quiere ayunar. Ya nadie quiere ni siquiera salir a predicar el Evangelio. No hay quien quiera ir a los parques. Ya no hay quien quiera irse a los hospitales o a las cárceles, y mucho menos no hay nadie que diga yo quiero ser un mensajero o un misionero de Dios, que quiera ir a predicar a otro lugar. Día con día, si ustedes lo analizan, está sucediendo todo esto. Estamos yendo a lo último que ha de acontecer. Versículo que sigue, 9:16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira
del vestido y se hace peor la rotura. Vamos a entenderlo hablando materialmente y luego nos metemos hablando espiritualmente. Material. Tú tienes un vestido o una ropa nueva, pero tienes una ropa también vieja. Esa ropa vieja se rompió, se le hizo un hueco, pero es una ropa fresca, es una ropa que te gusta. La pregunta es, ¿le quitarías un pedazo a esta ropa nueva para ponerle ese parche en esta ropa vieja? No creo que alguien lo haga. No creo que seas capaz de romper, de quitarle un pedazo a una ropa nueva y pegarle ese parche a una ropa vieja. No creo que haya uno que haga eso. Y Jesús dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ahora, vamos a verlo en lo espiritual. Nadie pone algo nuevo en un vestido viejo. Dice Jesús, yo estoy trayendo la salvación, algo nuevo. Y esa salvación no la voy a poner en ropa vieja, en cuerpos viejos, en cuerpos en pecados, en un cuerpo que no se ha arrepentido. No se hace eso. No se debe de hacer que desde que tú entres a una congregación y tienes que ayunar, y tienes que orar, y tienes que leer la Biblia, ¿de qué sirve? Si de lo que se trata es que tú tengas primeramente tu salvación, para que por medio de la salvación, sin que se te diga, entonces tú lo hagas. No sé si me entiende. Cuando le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Les dijo, porque todavía estoy con ellos. Y les voy a enseñar que para lograr el ayuno y la oración, primero tienen que convertirse. Primero tienen que lograr la salvación. Y así es como Cristo les enseñó a los discípulos. Versículo que sigue. Versículo 17. Mateo 9, 17. Dice, nadie de los que elaboran vino, o nadie de los que son conocedores del vino, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Dios les bendiga. ¿Verdad que no lo hacen? ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta. Un vino nuevo y lo pongo en el odre viejo, del odre se va a romper y se va a derramar, pero luego nos dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservarán juntamente. Hablando en lo espiritual, un ayuno y una oración en un cuerpo viejo, todo se desperdicia, no sirve para nada. Pero ayuno y oración en un cuerpo que tiene la salvación, allí sí funciona. ¿Por qué sí funciona? Porque ambos se conservan juntamente. Ahí nos damos cuenta el por qué, el motivo de que Jesús no les había hablado con claridad a sus discípulos que ayunen como Juan lo había hecho. Dice Jesús, yo sí les voy a hablar del ayuno, pero cuando entiendan qué es la salvación primero. Por eso es que los apóstoles de Juan ayunaban, los fariseos ayunan, y los discípulos de Cristo no ayunaban todavía. Porque para que ayunemos, tiene que ser con salvación, y tiene que ser con una intención. Cuando uno logra la salvación, te destapa Dios los ojos, y empiezas a ver las necesidades. Entonces sí, odre nuevo o cuerpo nuevo, se mete en ayuno y se mete en oración. Y empieza a pedir por la familia, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Y ahora sí hay resultado. Porque ese odre nuevo, que es un cuerpo nuevo, allí sí hace efecto lo que es la oración y lo que es el ayuno. ¿Lo entendemos? La persona que dice yo soy cristiano, va a decir soy nueva criatura. Soy cristiano. Está dando a entender soy odre nuevo. Se le mete el ayuno y se le mete la oración y se rompe el odre. ¿Qué sucede con un cuerpo viejo? Un cuerpo que no tiene salvación. Le metes ayuno y le metes oración. ¿Se muere la persona? Me dio dolor de cabeza, me dio dolor de estómago, paré al hospital. Ya no vuelvo a ayunar en toda mi vida. Es cierto,
se perdió el odre. Ahí nos damos cuenta que no estaba nuevo el odre, porque el verdadero odre o el nuevo odre aguanta el vino, y para él es una satisfacción. Hechos capítulo 10, versículo 30. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Quién era Cornelio? Un gentil. ¿Qué es lo que estaba haciendo este Cornelio? Estaba ayunando y estaba orando. Y a la hora 9, a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Qué poder tiene el ayuno? Un gentil que no tenía pastor, que no tenía tanto conocimiento de las Escrituras, él por sí mismo dijo: voy a ayunar y voy a orar. Y ese ayuno y esa oración lo conducía a hacer mucha limosna. Vio Dios a este hombre llamado Cornelio y dijo: me agrada su ayuno, me agrada su oración y me agrada sus limosnas. Versículo 31. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Vamos a entender con claridad esto. Cornelio estaba metido en oración y en ayuno y en muchas limosnas. Le agradó delante de Dios. Pero le manda un ángel y le dice a Cornelio: ¿sabes qué, Cornelio? Lo que tú haces está precioso. Está bien porque lo haces con sinceridad. Está correcto. Pero te voy a dar una orden. Envía pues y haz venir a Simón. Y cuando él llegue, él te va a hablar. ¿Qué le iba a hablar? Le iba a hablar que el ayuno es bueno, que la oración es bueno, pero que primero, antes del ayuno y antes de la oración, primero está la salvación. Dios les bendiga. ¿Sí se entiende? Vamos a ver un texto, capítulo 11, versículo 14. Dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabes qué, Cornelio? Te felicito, porque siendo gentil, te has metido en ayuno. Te felicito. Y te felicito también por tu oración. Y te felicito también por tanta limosna que tú haces. Ayudaba a los pobres. Te felicito, Cornelio. Envía pues y haz venir a Simón Pedro. Él te va a explicar, o él te va a hablar palabras, cómo lograrás la salvación tú y toda tu casa. Y no se tardó Cornelio. Inmediatamente mandó hombres para ir a traer a Pedro hasta el hogar de Cornelio. No se lo dijeron 2 veces. Envió hombres, ¿sí? Y trajeron a Pedro. Y luego dice Pedro: ¿para qué me han traído? Y les explica todo esto que estamos viendo. Y vamos a ver Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Un mensaje tan sencillo, un mensaje de poder. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué mensaje de poder? ¿Habrá tardado 10 minutos? Aquí muchas veces nos tardamos hasta media hora, 1 hora. La diferencia, el corazón. Hay corazones que parecen esponja, absorben. Hay corazones que son de piedra, no penetra la palabra de Dios. Y gracias a Dios que estos corazones eran de esponja. ¿Qué es lo que comprendieron? Primero comprendieron que había que creer en Jesús. Luego comprendieron que tenían que recibir perdón de pecados por su nombre. Tercero, la llenura del Espíritu Santo sobre ellos. Ahora sí, Cornelio puede seguir ayunando y orando
ya tienes la salvación, ya recibiste perdón por tus pecados, ya estás lleno con el Espíritu Santo. Ahora puedes orar, puedes ayunar, puedes evangelizar, puedes visitar, puedes repartir tus bienes, todo para que llegue delante de la presencia de Dios. Es por eso que Jesús no enseñaba a sus discípulos a ayunar, sino que fueron enseñados después que lograron la salvación. Una verdad te voy a decir. Cuando uno no tiene la salvación es como el odre viejo. Ayuno hoy, hermano. Ay, hermano. Pobre odre viejo. Y metes el ayuno en ese odre viejo. Ay, no lo puedo entregar a las 10. No lo puedo entregar a las 11. Se está rompiendo el odre viejo. Pero mete el verdadero ayuno en un cuerpo nuevo. En uno que ha sido perdonado. En uno que tiene la salvación. Y te das cuenta que tanto el ayuno como el cuerpo se conservan juntos. Es una bendición muy especial. ¿Por qué te predico esto? Hay de los que predican mucho ayuno, pero no explican cómo se hace el ayuno. Y hay de los que definitivamente ya no te predican nada del ayuno. Y yo te hablo del ayuno después que tú logras tu salvación. Cuando ya logras tu salvación y viene el Espíritu Santo en tu vida, el ayuno es algo normal en ti. No sé si tú lo entiendes, pero gracias a Dios que todavía te podemos hablar de esto. Vamos a orar en el nombre de Jesús para quedar despedidos. Bendito Dios, la verdad, practicar el ayuno y la oración sin un arrepentimiento no tiene validez. Es en vano. Bueno, directo, no sirve para nada, Señor. Lo contrario es cuando una persona ya tiene la salvación, se siente cristiano, se siente que si viene Cristo se va a la vida eterna. Allá sí, allá es un cuerpo que tiene que estar en ayuno y en oración. Pero si no hay eso en su vida, yo puedo decir que nada más es un hombre engañado o una mujer engañada, que cree que tiene la salvación pero no la tiene, que no ha sabido qué es la salvación en su vida. Y yo te ruego tu ayuda, Señor. Los apóstoles toda su vida estuvieron en ayuno. Los profetas toda su vida estuvieron en ayuno. Los discípulos que se levantaron después de Jesús estaban en ayuno también, Señor. Pablo, que se convirtió posteriormente, era un hombre de mucho ayuno y mucha oración. Ayúdanos, mi Dios. La iglesia quiere dormir. La iglesia quiere apacentarse a nivel mundial, Señor. Pero yo te ruego que tú nos ayudes, Señor. Bendícenos grandemente. Y gracias por todo en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias por recordarnos lo del ayuno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.